Shalom Alejem, amados. Que el Eterno me los bendiga grandemente. Estamos en una noche más de enseñanza, agradeciendo al Eterno, ¿verdad?, por todas las bendiciones de esta semana. Les amo en nombre del Eterno, les mando un cordial saludo, ¿verdad?, a la comunidad judeo-mesiánica, ¿verdad?, del mundo, así como también a la iglesia Fuente de Agua Viva en El Salvador, ¿verdad?, sus levitas, Leo y Enrique. Gracias, todo el amor, ¿verdad?, desde acá en mi corazón, en nombre del Eterno, pues va hasta ahí, hasta donde usted se encuentra en esta preciosa noche. Hemos estudiado en diferentes ocasiones, ¿verdad? Bueno, a lo largo, a la travesía en el Ministerio Fuente de Agua Viva en El Salvador, ha sido de más de un año las enseñanzas que, agradeciendo al Eterno, pues pude aprender mientras estudiaba. Así que vamos a compartir un poquito acerca de qué significa no dar frutos, porque claramente lo establece desde el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, y lo establece también en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, ¿verdad? Se habla mucho del que no da frutos, ¿verdad?, será cortado. Pero ¿qué significa dar frutos? De hecho, lo menciona desde el Génesis, lo menciona, pasa por el Éxodo, y vamos a hablar específica y exclusivamente de Sansón en esta noche. Cómo el ángel se le aparece a la mamá de Sansón y le dice, y tendrás que hacer, le da ciertos parámetros, ciertos pasos que debe de hacer para obviamente dar frutos. Nosotros en la comunidad, ¿verdad?, judeo-cristiana, sabemos y entendemos que hay cosas que debemos de llevar a cabo para poder cumplir con los mandamientos, con los preceptos, ¿verdad?, y poder dar frutos. Frutos obviamente de bendición. Ahora, es bien importante que vayamos al Éxodo. Vamos a empezar por ahí. Como en todas las ocasiones que he tenido la oportunidad, ¿verdad?, de compartir un poquito esta enseñanza, voy a utilizar las dos Biblias, la Biblia aramea y la Biblia hebrea. Obviamente estas dos versiones difieren mucho de la versión griega que se tiene, ¿verdad? Como ya lo hemos conversado, ya lo he expresado en diferentes ocasiones, de que la Biblia que regularmente se utiliza es la que viene obviamente del griego, que fue obviamente traducida por dos monjes católicos, ¿verdad? Reina Valera, son dos monjes católicos. Entonces difiere, hay mucha confusión a veces, hay algunas palabras que difieren también. Entonces les invito a que investiguemos, que indaguemos un poquito más. Entonces es por eso que ustedes van a escuchar, ¿verdad?, la diferencia entre el arameo y el hebreo, que son dos lenguas muertas, ¿verdad? Y que para que obviamente hay algunas cosas que no tienen una traducción específica, ¿verdad? Entonces yo voy a ir obviamente enseñando un poquito acerca de lo que significa en hebreo y en arameo algunas palabras que no tienen traducción al español, que no tienen traducción al inglés, ¿verdad? Pero simplemente dar una conclusión, una pequeña enseñanza de lo que significa, ¿verdad? Bueno, vamos corriendo y vamos a empezar en el libro de Éxodo. Éxodo 23-26, honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en esta preciosa noche. Gracias a ustedes porque están ahí. Empezamos la versión aramea, dice de la siguiente manera: no habrá en su tierra mujer que aborte, ni tampoco estéril. Yo completaré el número de tus días. Pero dice el versículo 25, adorarán a Yahweh su Dios, y él bendecirá su pan y su agua, y yo eliminaré las enfermedades de sus familias. No habrá en su tierra mujer que aborte, ni tampoco estéril. Yo completaré el número de tus días. Vamos a leer la versión hebrea, que dice de la siguiente manera: 23-25, honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mas a Yahweh vuestro Elohei serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu aretz. Aretz es como la tierra que se te va dando, lo que tú posees, lo que tú cultivas. Y yo completaré el número de tus días. Padre Santo, Padre amado, Padre bendito, Padre de infinita misericordia, estoy delante de tu presencia, Padre, para adorarte, honrarte, glorificar tu nombre, exaltarte, Padre, hasta el último de mis días. Pon en mí las palabras que tú quieres que yo comparta, Padre, en esta preciosa noche.
te alabo, te exalto y te glorifico. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Yeshua HaMashiach, por la sangre poderosa derramada en la cruz. Amén, amén y amén. Muy bien. Es bien interesante cómo es una promesa. Empezamos con esa promesa que dice, y solamente a Él servirás, al que vive y reina, al eterno, al que no tiene principio ni tiene fin, el Aleph y la Tav, ¿verdad? Ya lo he mencionado en los videos anteriores que no, en la línea del tiempo, para todos hay un principio y un fin, para todos nosotros. De hecho, nosotros, si tú duermes en el momento que el cuerpo vuelve al polvo, si tú entras en ese sueño profundo, tú vas a ser un ser infinito, no eterno, porque tú tienes un inicio y no vas a tener fin. Pero el amor del Eterno es un amor complejo que no tiene principio y no tiene fin. Y Él nos ama con un amor eterno, ¿verdad? Es bien importante cómo esta promesa se le fue dada a la mamá de Sansón. Y vamos corriendo, vamos a Jueces 13, del 3 al 5. Vamos a empezar por ahí. Honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la versión aramea dice: entonces el ángel de Yahweh se le apareció a su esposa y le dijo: he aquí que tú eres estéril y no has dado a luz. Ahora concebirás y darás a luz un hijo. Ten cuidado de no beber vino ni licor. No comas nada inmundo, porque he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja de afeitar por su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el vientre, y él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. Le dio 3 ordenanzas bien importantes. La versión hebrea dice de la siguiente manera. Jueces 13 del 3 al 5. A esta mujer apareció el Malak. El Malak, dentro de la jerarquía de los ángeles, he mencionado que son 4, que son ángeles, arcángeles, serafines y querubines, ¿verdad? Entonces, querubines y serafines, esa es la división exacta. Entonces, el Malak es el ángel, que es mensajero. Entonces dice, se le apareció el Malak de Yahweh y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a Or un hijo. O sea, va a concebir un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a Or un hijo, a luz. Y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Elohim desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Es como es bien importante, porque aquí establece y dice, el niño será nazareo a Elohim. Nazareo significaba que iba a ser consagrado a él. Por lo tanto, al ser consagrado él desde su nacimiento, obviamente nada podría apartarlo de la cobertura del Eterno si ellos se mantenían dentro de esos estatutos, dentro de esas reglas, dentro de esas normas que se les habían dado. Entonces, ¿pero qué pasó con Sansón? Sansón tuvo 4 caídas. Recordemos que el 4 en hebreo significa puerta. Lamentablemente, la puerta que él significó para el pueblo de Israel, que en este caso, si ellos seguían esos parámetros, esas ordenanzas que se le habían dado, la puerta que iba a ser abierta para el pueblo de Israel iba a ser de bendición, obviamente, de derrota para los filisteos. Entonces, porque fue concebido para eso, ¿verdad? Para librar al pueblo de Israel del azote de los filisteos, que en ese momento estaban asediados por todas partes. Entonces, ¿pero qué pasó? Le dieron los lineamientos, la madre se mantuvo, ¿verdad? La madre se mantuvo en pureza y dio a luz. Entonces, es por eso que nosotros a veces en el mundo judeocristiano, el cristiano, ¿verdad?, debe mantenerse en pureza para dar frutos de bendición. Tiene que mantenerse en pureza dentro de los lineamientos. En este caso, para los que no nacimos, ¿verdad?, dentro del pueblo judío, son 6 los mandamientos que nuestro Mesías nos dio antes de, obviamente, morir en la cruz del Calvario. Porque recordemos que Él murió para que nosotros tengamos vida. Por eso el cristiano, al final de su vida terrenal, no va a morir.
sino va a dormir. ¿Por qué? Porque el Mesías venció la muerte en la cruz para que usted y yo no muramos, sino durmamos, ¿verdad? Claro, el cuerpo, como somos seres tripartitos, como tanto es, ya lo he mencionado también en otra enseñanza, de que nosotros somos 6, el número que combinado entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Elohim, que son 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nuestro ser se compone de 3, ¿verdad? Que somos seres tripartitos, que en este caso es cuerpo, alma y espíritu. Entonces, unido el 3 del cielo y unido el 3 de nosotros forman el 6, y por eso nosotros tenemos nuestro número, ¿verdad? Es el número 6. Así que es bien importante cómo el Eterno, ¿verdad? Mandó a su Hijo a morir en la cruz, ¿verdad? Para que nosotros no experimentemos muerte. El cuerpo regresa al polvo, ¿verdad? El espíritu, que es el hálito de vida, regresa al Padre, y el alma es obviamente la que va a descansar esperando, obviamente, el llamado del Mesías cuando regrese por su amada iglesia. Es bien importante también identificar de que, porque me preguntaban que si nosotros vamos a tener memoria en el cielo, y es bien importante porque aún lo he escuchado dentro de la iglesia de que dice, no, pues me voy a encontrar con mi mamá, con mi papá en el cielo. Lamentablemente, amados, en el cielo no vamos a tener memoria, ¿verdad? Porque no habrá ni llanto, no habrá tristeza. ¿Y qué va a pasar si alguno de mis familiares no se salvó? No llegó al cielo. ¿Qué va a pasar si mi hijo, mi mamá, mi papá, mi abuelo no alcanzaron la salvación? Habrá tristeza, habrá llanto, habrá recuerdos. Entonces, lamentablemente, nuestro blanco perfecto en el cielo será únicamente nuestro amado. Pero ¿qué pasará en el infierno? Y sí lo vimos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entre Lázaro y el rico. Si bien más no lo recuerdan, dentro, y lo vamos a hablar más adelante porque es algo precioso de lo que significa eso, pero lo voy a hablar así de manera muy genérica. Cuando el rico está en el Seol, le dice, por favor, manda a Lázaro y que le explique a mis parientes, a mis familiares, a mis amados, lo que yo estoy padeciendo aquí. Y le dice, no, él no puede ir, para eso tienen a los profetas. Entonces, es bien interesante cómo el rico sí puede tener memoria. El rico sí recuerda, el rico sí siente temor, siente tristeza al saber de que sus familiares les espera el mismo fin si ellos no escuchan a los profetas que están en la tierra. Entonces es bien interesante cómo vamos desenmarañando, ¿verdad? Todo eso que a veces hemos estado equivocados, muchas veces por falta de lectura de la palabra. Entonces, vamos corriendo, y es que lamentablemente las 4 fallas que tuvo Sansón, recordemos que al final él pereció, ¿verdad? Con el pecado. Entonces, pero obviamente murió, ¿verdad? Junto a los filisteos. Entonces, vamos a ver la primera falla. Vamos a Jueces 14 del 1 al 3. Ahí cerquita, solo pasando la página. La versión aramea dice de la siguiente manera: entonces Sansón descendió a Timnat y vio a una mujer en Timnat de las hijas de los filisteos. Y al regresar se le comunicó a su padre y a su madre y les dijo: he visto a una mujer en Timnat de las hijas de los filisteos. Tomen ahora a la mujer para mí. Es bien interesante cómo la versión aramea hace la explicación de que él vio a la mujer y le gustó y le pidió a sus padres que la tomaran para él. Dice la versión hebrea: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su y subió y lo declaró a su Abba, que es su Abba terrenal, y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Bien interesante cómo en la versión hebrea dice, le rogó, porque sabía que no estaba en lo correcto. Los padres no iban a acceder.
Pero sin embargo les rogó. ¿Cuántas veces nosotros hemos rogado al Padre por algo que tal vez no se nos es lícito? Se nos ha rogado: Señor, te ruego, me permitas esto. Te ruego, me permitas lo otro. Y como Él es nuestro Padre Celestial que nos quiere ver felices y contentos, a veces rogamos por cosas que no se nos es correcto. Pero sin embargo, Él permite a veces que te equivoques, porque no era lo que Él tenía preparado para ti. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado en una relación sentimental? ¿Por qué? Porque nos aceleramos, corremos a donde no. Y en cambio, si tú le dijeras a Él: te ruego que me des la pareja que tú quieres que yo tenga, para poder servirte en espíritu y en verdad, entonces es diferente. Ahora, como vemos, esa es la primera falla de Sansón, que él vio primero del pueblo enemigo. Recordemos que, como dicen por ahí en hebreo, hay una frase muy famosa también en Latinoamérica que dice: el vino y el aceite no se mezclan, dicen en Israel. En Latinoamérica lo conocemos como el agua y el aceite no se pueden mezclar. Es por eso, lamentablemente, antes de que si tú estás caminando, tratando de caminar en rectitud, porque perfectos no somos, si tú estás tratando de caminar en rectitud, es muy importante que tú entendas que antes de entrar a alguien al evangelio, es más fácil que te saque del evangelio, ¿verdad? En este caso, Sansón rogó por una mujer filistea. Entonces, lamentablemente no se les era permitido, y no se nos es permitido en este momento tampoco. Entonces, vamos a ver la segunda falla. Vamos corriendo a Jueces. Vamos a ir corriendo a Jueces. Tenemos 15. Perdón. Siempre continuando en el capítulo 14. Vamos el versículo 5. Dice: entonces Samsón, su padre y su madre descendieron a Timnat y llegaron hasta los viñedos de Timnat, y he aquí que un cachorro de león rugió delante de él. Entonces el espíritu de Yahweh vino sobre él y lo desgarró como se desgarra un cabrito sin tener nada en su mano. Pero no contó nada de lo que hizo ni a su padre ni a su madre. Y descendieron y hablaron con la mujer, y ella fue agradable a los ojos de Sansón, pero no más a sus padres, solamente a los ojos de Sansón. Después de algunos días regresó para tomarla, pero se desvió para ver el esqueleto del león, y he aquí que un enjambre de abejas estaba sobre el cuerpo del león. Entonces tomó de la miel, y ésta escurría por sus manos. Después siguió su camino. Vamos a la versión hebrea. Dice de la siguiente manera: 14:5. Y Sansón descendió con su aba y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el ruaj, el espíritu de Yahweh, vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su aba ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. ¿Cómo es posible de que una mujer envolvió a Sansón con esa astucia, con esa audacia? La mujer agradó a Sansón. Entonces dice: y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolos en su mano se fue comiendo por el camino, y cuando alcanzó a su aba y a su madre, les dio también a ellos a que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Es súper importante cómo el pueblo judío, el pueblo hebreo, tienen prohibido tocar un cuerpo inerte. No pueden tocar ningún animal fallecido, ¿verdad? Que ha sido muerto o que ha fallecido. Igual así también a los muertos tampoco se les toca. Entonces es bien importante cómo ahí se está identificando que él iba a entrar en pecado, y cómo la miel dulce del pecado entró, ¿verdad? Al cuerpo de Sansón. Pero recordemos una cosa, que
hemos establecido también las tres ventanas por donde entra el pecado en nuestras vidas y infecta nuestro corazón, que hemos mencionado que son los ojos, el oído y la boca. En este caso, Sansón se agradó de la mujer, ¿verdad? Empezó por ahí. Sansón se agradó de la mujer lo envolvió, la mujer puedo decir que quizás era una mujer coqueta, quizás. Entonces, lo engatusó, como dicen en el salvadoreño. Así que, en el lenguaje salvadoreño. Así que lo envolvió, lo cautivó, ¿verdad? Entonces, así pues, fue la miel dulce del pecado que él cogió con su mano, y el pecado en este caso entró por la boca. Entonces, ya había entrado el pecado por sus ojos, ¿verdad? Y entró el pecado también por su boca, por las dos ventanas. Entonces, ahora vamos a ver. Esa fue la segunda falla. La tercera falla. Jueces 15:16. La versión aramea dice, entonces dijo Sansón, con una quijada de asno he hecho montones de ellos. Con una quijada de asno he matado a 1000 hombres. Cuando terminó de hablar, arrojó la quijada de su mano y llamó a aquel lugar la quijada sangrienta. Después sintió mucha sed y clamó a Yahweh, diciendo, tú has concedido con tu mano esta gran victoria a tu siervo, y ahora moriré de sed y caeré en poder de los incircuncisos. Entonces Yahweh Dios abrió un hueco en la quijada del asno y brotó agua de él, y él bebió y recobró su ánimo. Por eso le llamó a aquel lugar Encarná de Pacá, de Enjará hasta el día de hoy. Y Sansón gobernó a Israel 20 años en los días de los filisteos. La versión hebrea 15:16 dice, entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, dos montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. No le dio la gloria al Eterno. Y recordemos que ese también fue el pecado de Aarón y el pecado de Moisés. Ya lo hemos hablado en alguna ocasión, de que el pecado fue no darle la gloria y la honra a quien se la merece, sino dijo yo. Así como dijo Aarón, nosotros, él y yo, le daremos agua al pueblo de Israel. Y en vez de hablar a la roca, la golpearon. En este caso Sansón dijo, yo maté a 1000 hombres. Un montón y 2 montones. O sea, era bastantes. Entonces, esa fue otro de los pecados, ¿verdad? Otra de las caídas, otra de las fallas de Sansón, que fue en la vanagloria, ¿verdad? Entonces, y prácticamente es uno de los pecados más fuertes, ¿verdad? Como lo hemos hablado anteriormente. Yo en mis fuerzas, yo hago lo que quiero, yo puedo hacerlo en mis fuerzas. Entonces, es bien importante entender que en el mundo cristiano usted ya no vive para usted, usted vive para él. Todo lo que usted haga, todo lo que usted tenga, le pertenece a él. Usted simplemente es un administrador de sus hijos, son prestados, le pertenecen a él, todo y cuando usted se los haya entregado, ¿verdad? Bien importante. Entonces, y la cuarta falla, vamos a Jueces 16, del 15 al 17. Y él le dijo, ¿cómo dices que me amas, pero tu corazón no está conmigo? Pues he aquí que me has mentido 3 veces y no me has mostrado dónde radica tu gran fuerza, le dijo Dalila. Y ella lo presionaba con sus palabras todos los días hasta afligirlo, y su alma se afligió hasta la muerte. Entonces él le reveló todo lo que había en su corazón y le dijo, nunca ha pasado navaja de afeitar sobre mi cabeza, pues yo soy nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Si soy rapado, mi fuerza se apartará de mí, me debilitaré y vendré a ser como cualquier hombre. Si ustedes recuerdan, en este caso, en este momento, Dalila ya le había indagado, ¿verdad? Ya le había preguntado varias veces. Esta era la tercera. Le había mentido Sansón. Entonces, le dice Dalila, ¿cómo es que dices que me amas? ¿A quién debemos de amar? Es bien importante, ¿verdad? Nuestro amor debe de pertenecer, nuestro corazón le pertenece al que murió por nuestros pecados en la cruz. Entonces es bien importante como ella sabía de que había obviamente enamorado tanto a Sansón, ¿verdad? De que ella sabía que él la amaba a ella, que su amor era grande por ella. Entonces, equivocados, ¿verdad? Equivocadísimo el momento en el que Sansón le revela, obviamente, la razón por la que él tenía tanta fuerza, ¿verdad? Era su cabellera. Él había sido entregado, ¿cuántos de nosotros hemos sido presentados en nuestra iglesia? Bueno, yo de hecho nací en una iglesia cristiana evangélica, fui presentado, ¿verdad? Y aunque me alejé
del camino. Estuve perdido mucho tiempo, anduve vagando, obviamente en diferentes religiones, tratando de, según yo, buscar la verdad del universo, ¿verdad? Buscar el conocimiento. Llegué a estar en los gnósticos, llegué a estar aquí, hasta que me gradué de la universidad en teología. Entonces, obviamente, y regresé a mi camino, del que nunca debí haber salido. Pero el Eterno me permitió, ¿verdad?, ir por el mundo, ¿verdad? Y Él permitió que llegara y me diera cuenta de que el único camino, la única verdad, ¿verdad?, y la vida vienen a través de el Mesías que fue inmolado en la cruz. Duramente yo me di cuenta de eso, ¿verdad? Porque tuve que, el Eterno permitió que se me esquinara, que llegara donde ya no había salida, que yo me diera cuenta que el único que me iba a ayudar, que el único que me iba a sacar de todos esos momentos difíciles era Él. Que yo depositara mi confianza, mi fe solamente en Él, que regresara al camino. Entonces, es maravilloso, ¿verdad? La oportunidad que tenemos muchos de nosotros de en esos momentos difíciles, en el momento que todos se van, en el momento que te quedas solo, en el momento que perdes todo, darte cuenta de que tu salvación es Él, para todo. Es maravilloso. Entonces, y como Él viene ya arreglando tu vida, viene en el momento que tú te entregas, te desvaneces en sus brazos y le dices, Señor, no puedo más. O sea, ya no puedo. Él te toma en sus brazos con amor y te dice, aquí estoy, y empieza Él a arreglar tus cosas, empieza Él a arreglar tu vida. Entonces es bien importante. Ahora, cabe mencionar de que al final Sansón murió en pecado, porque en el momento que le dice, muero yo con los filisteos, clamó, ¿verdad? Clamó, y vamos a leerlo, vamos a ir rapidito, siempre a Jueces, pero vamos en este caso al capítulo 16, versículo 28. Dice, entonces Sansón clamó a Yahweh diciendo, te ruego, oh Yahweh Dios, acuérdate de mí y fortaléceme solo esta vez, oh Dios, para tomar venganza de los filisteos a causa de mis dos ojos. Y Sansón tomó las dos columnas del centro de las cuales se apoyaba el edificio y se recargó sobre ellas con su derecha en una y con izquierda en la otra. Entonces Sansón dijo, muera yo con los filisteos. Es bien importante cómo él reconoció que él moría en pecado. Porque los que vamos a gozar de la salvación no vamos a morir, vamos a dormir. Entonces él reconoció que estaba en pecado. De hecho, obviamente era tanto el pecado, ¿verdad?, que obviamente su corazón ya se había llenado de venganza, se había llenado de ira, se había llenado de odio hacia los filisteos. Lo que obviamente no debe de ser así, porque debemos amar a nuestro prójimo. Y nuestro prójimo es nuestro enemigo, ¿correcto? Puede ser nuestro enemigo, la persona que nunca vas a ver nunca más en tu vida. Entonces le pidió la fuerza a Yahweh para morir él en pecado, juntamente con los que le habían quitado la vista. Él quería vengarse de lo que le habían hecho. Entonces murió en pecado, lamentablemente. Eso dice la versión aramea. Vamos a leer la versión hebrea 16, 28. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La versión hebrea dice de la siguiente manera: entonces clamó Sansón a Yahweh y dijo, Adón, Yahweh, acuérdate ahora de mí, fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Elohim, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Así luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano sobre una y su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más de los que había matado durante su vida. Murió en pecado, murió con los pecadores. Y da tristeza, ¿verdad? Porque en todo caso ahí entendemos que él no logró la salvación. Murió en pecado, con los pecadores. El mismo problema tuvo Aarón, el mismo problema tuvo Moisés. No entraron en la tierra prometida. Y la tierra prometida significaba ¿qué? La salvación para ellos. Entonces, lamentablemente, amado, tenemos que saber, entender que hay reglas, patrones que debemos de seguir. Obviamente no somos perfectos y está más que claro que si yo clamo, recuerden que hemos hablado también los tres tipos de oración, que está la oración, el clamor y la demanda. Es importante clamar, ¿verdad? Clamar para que se nos sea escuchado con prontitud.
Claro, con un corazón contrito y humillado para que esa oración llegue. Recordar también que hay que pedir al Eterno que abra los cielos, porque recordemos que el enemigo no está en el infierno, en el Hades, recordemos eso, ya lo hemos hablado. Él reside con las huestes en el segundo cielo, ¿verdad? Entonces, es bien importante que pedir que se abran los cielos, en una oración clamar para que esa oración suba y la bendición también baje. Entonces, es bien importante, amados, que sepamos entender que debemos de mantenernos en rectitud, que obviamente para los que nacimos en el Evangelio hay que seguir perseverando. Una vez más, no somos perfectos, pero clamar, ¿verdad? Pedir, obviamente, la dirección, la sabiduría para llevar nuestras vidas, para poder ser puerta, ventana de bendición para nuestras generaciones, para nuestros descendientes, los que nos rodean, pero más importante aún para nuestros prójimos, para los que nos vituperan, para los que nos hacen daño, ser de bendición para ellos, rogar por ellos, amarlos, ¿verdad? Entonces es bien importante que en el momento que nosotros nos mantenemos en rectitud, nos mantenemos en el camino correcto, damos frutos, porque si no damos frutos, dice el Nuevo Testamento, seremos cortados y lanzados ¿a dónde? Al fuego. Entonces es bien importante que entendamos todo eso. Les amo en nombre del Eterno. Súper importante. Al final, Sansón declaró que él era pecador, ¿verdad? Y eso es algo bien importante porque dice, muera yo con los filisteos, muera yo en pecado, pero no pidió perdón. Entonces es bien importante eso, si no simplemente estaba ciego de ira, de venganza, de ansias de venganza. Entonces él estaba ciego, lo dejaron ciego y aunque el Eterno le concedió lo que en clamor le pidió, ¿verdad? No fue lo que obviamente iba a salvar a Sansón. Simplemente fue un fruto de ira, un fruto de ansias de venganza, y por eso él no se salvó. Les amo en nombre del Eterno. Nos vemos en la próxima.